en límites más R y menos R, que son estos límites que están en rojo, que me establece una cierta área y me da una cierta probabilidad de ocurrencia. Me dan una serie de corrientes expresadas en miliamperes. Corriente I1 vale tanto miliamperes, I2 vale tanto miliamperes, I3 tanto miliamperes, I4 y 5 tantos miliamperes. Entonces, como son 5 mediciones, divido en 5 y saco el valor medio promedio de esa serie de mediciones. Y me da un promedio con su respectiva dispersión, pero me da un valor medio de 157 miliamperes. Después que me piden que determine el desvío promedio. Entonces el desvío promedio serán, en términos absolutos, de 1, más de 2, más de 3, más de 4, más de 5, sobre 5. ¿Qué serían los desvíos? Las desviaciones entre los valores medidos I1 e I medio, I2 e I medio, I3 e I medio, I4 e I medio, I5 e I medio. Esos valores de I1, I2, I3, I4 y 5 no todos son superiores a IM. Hay algunos que son más chicos que IM dependiendo de la dispersión que yo tenga, hacia un lado y hacia el otro. Entonces esos desvíos me pueden dar positivos y negativos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Poner valores absolutos para sacar cuál es el caso más desfavorable. En términos absolutos, todo se suma y me queda que ese desvío medio promedio estamos en 3 miliamperes. O sea que yo sé que de una serie de mediciones, 5 mediciones, con un miliamperímetro de valores de corriente en el orden de los miliamperes, milésima de ampere, mi valor promedio es 157 con un desvío de 3 miliamperes. Pero como me dice que todo esto responde a una distribución de probabilidades estándar, me pide que yo saque la desviación estándar. ¿Y qué va a ser la desviación estándar? Los desvíos respectivos de cada una de las mediciones al cuadrado sobre n-1. 5 menos 1 es 4. Hago toda la operatoria, que es la que tienen que hacer ustedes, y le queda raíz de 15. Y eso me da un sigma de 3,8 miliamperes. ¿Qué es la desviación estándar? Es este sigma y este sigma. No sé quién está ingresando. Entonces, ¿qué es esta desviación estándar? Es este punto en el cual nosotros vamos a tener cambio en la concavidad de nuestra curva, que son puntos bastante definidos en el cual el área hacia abajo es 0,68. Entonces, en 3,8 más 3,8 y menos 3,8, yo tendré esa área de un 68% de probabilidad de encontrar el valor más probable y que son los puntos definidos en los cambios de concavidad de esta curva gaussiana. Ya lo determiné. Ahora resulta que a mí me piden entre límites bastante específicos que tienen que ver con el más R y el menos R. Cuando esos límites más R y menos R tienen un valor de, ya no de un 68, sino de, es decir, no 0,68, sino 0,675 el valor de sigma, es decir, poco menos si tomamos esta longitud. Esta longitud más R es un 67,5%, 0,675, el valor de sigma, me queda un área definida. Esa área definida me da lo que se conoce como errores más probables. O sea, yo puedo tomar, como nosotros vimos una teoría, la probabilidad entre un valor entre A y B y hacemos una integral, ¿sí?, de esa función de distribución de probabilidades, que es una función exponencial que es bastante fea para trabajarla, a la cual nosotros hicimos este artilugio matemático probabilístico de hacer cambios de variables. O podemos tomar un valor de R que está perfectamente definido y que eso me define el error probable de 0,675 sigma. Como sigma lo tengo determinado, saco R 2,6 miliamperes. Más 2,6 miliamperes, menos 2,6 miliamperes. Entonces, en esta banda de más menos 2,6 miliamperes, tengo esta área entre estos límites rojos, donde yo tengo el error probable que puedo cometer en esta medición. ¿Sí? Recuerden que acá, sobre la vertical, iba la
frecuencia de ocurrencia, frecuencia relativa, y que después cuando tomamos el envolvente, eso se transformaba en una función continua y que tenía esta curva acampanada y que tenía que ver con la curva normal de Gauss. Entonces esta área me da el error más probable en cuanto a posibilidades de ocurrencia. El problema número 10 es el problema que nosotros básicamente, dejo de compartir, el problema número 10 básicamente es el problema que vimos finalizando la clase pasada. Bueno, ¿dudas, preguntas hasta aquí? ¿Vieron cómo se aplica toda la teoría y todo lo que estamos estudiando a la resolución de problemas? Sí, Entonces, profe, se lo vio bastante clarito. perfecto. Bueno, yo a ustedes les había prometido un poco de acción en el sentido de que veamos a los instrumentos esto trabajar directamente en un ensayo. No me recuerdo por qué razón, pero nos fuimos, creo que alguien me consultó, nos fuimos hacia la parte de eh, eh, ensayos de cuarto año de ingeniería que tienen que ver con la puesta en paralelo de una máquina sincrónica con la red, en la cual, para hacer ese ensayo, normalmente lo puede hacer un ingeniero o un auxiliar de laboratorio, o a veces se necesitan dos o tres personas, porque es un ensayo bastante largo en cuanto al armado, en cuanto al conexionado, en cuanto a la cantidad de instrumentos que se necesita, la elección de los instrumentos, que tienen que ir de acorde a los tipos de máquinas que estemos por trabajar, el tipo de ensayo que estemos por hacer, si esa máquina lleva continua y alterna, caso que ocurre en este ensayo de cuarto año, y no recuerdo bien por qué se fue la conversación, la clase pasada para ahí, pero terminamos definiendo que en este tipo de ensayo, con estos tipos de instrumentos, bueno, uno puede ver los instrumentos que ya vamos a estudiar ahora en el módulo que sigue, que tiene que ver con los instrumentos de hierro móvil o con los instrumentos de bobina móvil y imán permanente, aplicados en las máquinas eléctricas y en particular en el ensayo de cuarto año, que tiene relación con lo que alguna vez yo le dije a ustedes de que todo lo que vemos en la parte tercero se relaciona con las materias que están al mismo nivel, paralela, por ejemplo, máquinas eléctricas 1, en la cual ustedes van a utilizar instrumental de este tipo, y también en las materias de cuarto año, por ejemplo, máquinas eléctricas 2, y que en definitiva lo van a encontrar siempre en su vida profesional, porque hasta el día de hoy coexisten ambos tipos de instrumentos, instrumentos analógicos de aguja y los instrumentos digitales. Incluso le hice un comentario que los instrumentos de aguja miden la derivada, es decir, que deflectan, tienen un movimiento continuo pasando por todos los valores intermedios, y eso sirve muchas veces para entender algunos fenómenos que no lo podría entender si utilizase instrumentos digitales que hacen saltos discretos de un escalón a otro escalón. Bueno, conseguí los, los videos para que ustedes vean. Uno de ellos, bueno, la verdad que tiene tres o cuatro partes porque tiene que ver, tiene la parte de ensayo de vacío, ensayo de cortocircuito de máquina sincrónica, puesta en paralelo, que se lo hizo con, o le hice en su momento, creo que todavía no estaba recibido por aquel entonces, pero ya estaba en quinto año o había terminado de cursar quinto año, cuando era ayudante de laboratorio. Y hay otro ensayo que es más o menos de la misma época, estaremos hablando de 8, 9 años, quizás 10 años hacia atrás, interno que se hizo previo a mostrarle a los chicos de laboratorio, a los chicos de máquinas eléctricas 2. En esa época yo le hacía los ensayos para la gente de electrónica, de mecánica, de máquinas 2, ya hacia el final del año 2010, 2011, 2012, ya el ingeniero Valero, que era un ingeniero español que estaba al frente del laboratorio, que fue haciendo un poquito de historia de la tecnológica, fue el jefe electricista de los talleres Tafí Viejo, que ustedes lo habrán sentido nombrar, una persona que sabe bastante sobre la parte de instrumentos y máquinas eléctricas. Bueno, él fue mi jefe
5 años, y hacia la parte ya final directamente me dejaba a mí solo con todos los ensayos. Se retiró bastante mayor, ¿no? Cerca de 70 años, pasando los 70. Quizás alguno de ustedes lo conocieron. Bueno, este video que le voy a mostrar tiene que ver con esa fecha, digamos. Entonces, a ver, voy cerrando algunas ventanas que no me van a servir y busco el video. No le voy a dar una explicación sobre la parte de máquinas eléctricas. Sí, quizás un pincelazo superficial porque posiblemente no me entiendan la mayoría, porque todavía no vieron máquinas de corriente continua, es decir, máquinas a colector, que pueden ser alternas y continuas. Ustedes en particular verla en continua en tercer año en máquinas eléctricas 1. Por otro lado, no sé si ya habrán visto autotransformadores. Aquí también van a ver como máquinas auxiliares de ensayo los autotransformadores, que en definitiva son estos variac, que yo le dije es el nombre comercial. El verdadero nombre es autotransformador monofásico, que se utilizan como máquinas auxiliares. Van a ver un autotransformador trifásico en baño de aceite, porque nosotros hacemos o aceleramos la unidad impulsora, que es una máquina de corriente continua, mediante golpes de tensión. No lo hacemos así en la Universidad Nacional, por ejemplo, que utilizamos motores de corriente continua de otro tipo. Es un motor de corriente continua, conexión derivación. Nosotros vamos a utilizar ahora en este video que vamos a ver un motor de corriente continua, excitación independiente. La diferencia es que el derivación es una máquina autoexcitada, es decir, tiene una sola fuente de continua, y los motores de excitación independiente tienen dos fuentes de continua. Entonces nosotros utilizamos una máquina con dos fuentes de continua. Como no tenemos fuentes de continua variable, utilizamos por un lado un autotransformador monofásico, en el cual le vamos a inyectar corriente continua para generar un campo continuo estacionario en el devanado estatórico de mi máquina de impulso, de unidad primaria de accionamiento, que es motor de corriente continua. Y luego vamos a utilizar una máquina trifásica, autotransformador trifásico en baño de aceite, que lo vamos a hacer pasar en ambos casos hacemos pasar por rectificadores de onda completa. Y nosotros en este caso, para el inducido, es decir, para el rotor de mi máquina continua, lo vamos a hacer pasar por un rectificador trifásico. Entonces, posterior a eso, ustedes van a ver conectados voltímetros y amperímetros, en los cuales podemos controlar tensiones y corrientes en la máquina de impulso, la unidad primaria de accionamiento. Vamos a controlar todos esos aspectos. Esa máquina, ese rotor de la máquina, de este motor de corriente continua, excitación independiente, que es una máquina que tiene 440 voltios de tensión continua, va conectado a un volante de inercia bastante pesado, y ese volante de inercia se conecta con el rotor de una máquina sincrónica, máquina alterna sincrónica. En el caso particular de esto es una máquina de 20 kVA. Este sistema motogenerador con un volante de inercia fue donado hace muchos años atrás por la empresa Scania. Y acá en la universidad se le hizo algunos tipos de eh, mecanizados y algunos arreglos. Por ejemplo, el generador era autoexcitado. Es un máquinas 2, ya van a estudiar qué son los diferentes sistemas de excitación que existen y van a ver los sistemas autoexcitados. Y cambiamos ese sistema autoexcitado por un sistema de excitación independiente, adosando un volante de bonita con un sistema de anillo rozante, que me permite inyectar corriente continua y eso manejarlo, controlarlo en forma externa, que para los fines de ensayo es lo que a mí me sirve. Con eso generamos un campo continuo estacionario en el rotor de la máquina, y cuando esta máquina gira, rota, impulsada por esta máquina de impulso, por la unidad primaria de accionamiento, que es la máquina sincrónica, perdón, el motor de continua, se inducen tensiones en el devanado estatórico, que son tres bobinas desfasadas 120 grados mecánicos, es decir, los ejes magnéticos de la bobina están desfasados 120 grados mecánicos, ¿sí? Y cuando gira este rotor, en el cual estoy inyectando corriente continua constante, y tenemos un campo continuo que no gira respecto del alrededor de lo que lo crea, sino que gira en forma
conjunta al arrollamiento que lo crea, que tiene el mismo movimiento que le da el rotor de mi máquina, que le da la máquina de impulso, se induce en el estator de mi máquina tensiones alternas, que son tensiones alternas de rotación. Cuando estén ustedes en máquinas rotativas, cuando empiezan a ver máquinas de corriente continua, van a ver que en el rotor de la máquina, que es en el inducido de la máquina, independientemente si es un motor o un generador continuo, el inducido siempre es el rotor en la máquina de corriente continua, se inducen tensiones y le van a explicar que son tensiones alternas por rotación. Después le van a tener que explicar también que tiene un sistema de rectificación mecánico, que es un sistema de colector, y también le van a tener que explicar de los arrollamientos pseudoestacionarios, ¿sí? Unos flujos que se mantienen en el espacio independientemente del giro de la máquina, porque las zonas eléctricas se mantienen. En cambio, cuando está en la máquina sincrónica, el inducido de la máquina se encuentra en el estator y se inducen tensiones de rotación, alternas de rotación. Y le van a diferenciar en máquinas eléctricas una tensión alterna de transformación, que son por variaciones temporales de flujo, con una variación de una tensión alterna de rotación, que son por cortes de línea de campo magnético, que no es lo mismo. Y que eso, estoy casi seguro que le tienen que haber explicado en la física, porque tiene que ver con las velocidades relativas entre un sistema y otro, ¿no? Entonces, si ustedes piensan en una bobina y en un imán, que tiene un campo continuo, si ustedes mueven el imán y registran la tensión inducida en esa bobina, sería la máquina sincrónica. Ahora, si al imán lo dejan quieto y mueven la bobina, también van a registrar una tensión alterna de rotación en esa bobina. Y ese sería el caso del motor de continuo. O sea, dependiendo qué muevan, estoy en una máquina o en otro. Lo cierto es que las tensiones alternas de rotación existen debido a una variación, a un movimiento relativo de un sistema con respecto del otro. Por eso es clave que ustedes, y yo les explico todo esto, chicos, quizás no para que me entiendan ahora, sino para que sepan qué es lo que tienen que saber y entender y estudiar. Porque hay un déficit muy general en el conocimiento y las capacidades y en la forma en que se están dando las asignaturas máquinas eléctricas en la Universidad Tecnológica. No voy a dar nombres propios a esto, pero hay un déficit en ese sentido y uno después se da cuenta cuando sobre todo el estudiante está en los últimos años o pasa a los niveles superiores o bien se reciben que no tienen claros los conceptos. Y hay cosas que directamente no tienen idea de que existen, no las saben. A mí me toca enseñar todo máquinas eléctricas, todas las máquinas, 1 y 2 en la Universidad Nacional, y a veces yo tengo que brindarle una serie de conocimientos, y aparte ahí la gente trabaja, los docentes trabajan, y los chicos salen con un nivel que en algunas cosas, si lo comparo con el tecnológico, lo pasan por arriba. Entonces a veces a mí me da un poco de, siendo yo tecnológico, eh, eh, brindarles tantos conocimientos a ellos y no poder hacerlo acá en la tecnológica y que ustedes salgan con una serie de déficits. Bueno, esto que le acabo de explicar en términos de máquinas eléctricas simplemente es para que tengan una idea de qué es lo que vamos a ver. Y vamos a entrar en paralelo con la red, con nuestra red eléctrica, utilizando un sistema primitivo, pero que se utiliza en todas las universidades porque desde lo conceptual tiene mucho jugo, que son los sincronoscopios. Hay dos sincronoscopios, un sincronoscopio de lámparas cruzadas y hay un sincronoscopio de lámpara directa. La Universidad Nacional, por ejemplo, hoy justamente el ayudante que tengo le estaba explicando a los chicos, puesta en paralelo con sincronoscopio de lámparas cruzadas. Un práctico que vamos a hacer en la Universidad Nacional, si Dios quiere, la semana que viene. Y acá en la tecnológica siempre se utiliza un sincronoscopio y lámpara directa, y para evitar un riesgo que se comete, creo que lo comenté en la clase pasada, se pone un voltímetro conectado entre fases homónimas,
donde uno ve una deflexión de una aguja bastante pronunciada, porque hay una diferencia relativa de velocidades entre las estrellas de tensiones de la red y mi estrella de tensiones generada con mi máquina. Este sistema es previo al cierre del interruptor, por lo tanto el generador está en vacío, no hay circulación de corriente, no hay transferencia de potencia, incluso cuando se cierra un interruptor, que ustedes enseguida lo van a ver, se superponen las estrellas de tensiones, pero no hay transferencia de potencia. A partir de ahí, la máquina, que es un estudio, uno de los estudios que se hace, que es la máquina conectada a la red, sus valores de tensiones y frecuencia quedan fijados por ello. En la Universidad Nacional, después que se hace el paralelo y se pone la máquina en condiciones de mínima excitación, que se llama, sin transferencia de potencia, después comienza a actuar sobre la unidad impulsora y se comienza a actuar sobre la excitación, sobre la corriente campo de la máquina y se empieza a aportar activo y reactivo. Y tal como está preparada la máquina en la Universidad Nacional, podemos hacer la inversa. Tomar activo, o sea que la máquina deja de ser un generador, pasa a transformarse en un motor sincrónico, y cuando trabaja como motor sincrónico acoplado a la red, empieza a tomar activo de la red y después le variamos el reactivo. Entonces hacemos un pasaje por 4 cuadrantes que se llama, que deberían estudiarlo en máquinas 2 y espero que lo estudien. Por el bien de ustedes como futuros ingenieros, espero que eso lo sepan. Eso no lo podemos hacer en la universidad tecnológica por la forma en la cual nosotros hacemos el práctico. Pero sí lo hacemos Ingeniero, y como eso, computador. Sí, ese ensayo, cuando toma activo sí, reactivo, eso ya queda determinado por la curva de capabilidad de la máquina, ¿verdad? O sea, depende de la curva esa, me va a permitir a mí ver hasta dónde trabaja la máquina o no. sí, por No. supuesto. Toda máquina tiene una curva de capabilidad o una curva de cargabilidad, como también se llama. Y básicamente es un diagrama PQ, en la cual me dice cuánto es el valor máximo de potencia activa y reactiva que puedo entregar a mi red sin superar los límites térmicos de mi máquina. Es decir, no puedo hacer pasar la corriente continua que a mí se me ocurra por el rotor de mi máquina porque hay un límite térmico, y no puedo abrir el ángulo de carga tanto como yo quiera actuando sobre la unidad impulsora, un ángulo de carga delta que después se impacta y lo van a ver en sistema de potencia y lo van a ver en centrales eléctricas, que mientras más alto esté ese ángulo, hay una mayor corriente I2, corriente inducida alterna en el estator de mi máquina. A su vez, tampoco el delta puede aumentar tanto como yo quiera, ¿no? Hay límites estáticos y límites dinámicos de estabilidad. Si no, mi máquina me sale sincronismo y me puede desincronizar el sistema. Algo que pasó en el año 2019, que hubo un apagón total, un blackout total. Y eso implica un estudio muy profundo de lo que ha sucedido en esa parte. Básicamente salió generación y quedó poca generación con mucha carga. Entonces ya tienen que empezar a estudiar todo el análisis o hacer un estudio de, ya no de máquinas, sino de sistemas eléctricos de potencia que pisa sobre máquinas 2. Se basa en máquinas 2. Entonces, normalmente, por ejemplo, allá a los chicos de la Nacional, yo les enseño la máquina sincrónica en estado estacionario, y luego le paso a estudio en estado transitorio, pero sin llegar, por ejemplo, a la parte de ecuaciones de oscilación que ustedes van a ver en sistema eléctrico de potencia. Pero les explico con los sistemas D, Q, etcétera, etcétera. Bueno, un estudio bastante complejo. Le defino qué es un sistema, un estado transitorio, le defino los estados simétricos 1 y 2 cuando se hace un pasaje y todas las ecuaciones que aparecen. Ahí aparece el concepto de jaula amortiguadora, que también se lo utiliza como motores sincrónicos. En fin, hay que analizar las constantes de tiempo, hay que ver el tipo de inductancia que tienen las bobinas. Y fíjense en que cuando ya estamos en cuarto año, medio llegando a quinto, ya empezamos a utilizar un montón de conceptos de tercero. Y tenemos que hablar de transitorios, y tenemos que hablar de bobinas, y tenemos que hablar de capacitores, y de elementos reactivos, y de concepto electrotécnico, etcétera, etcétera. Y en el medio, cuando se hace el ensayo, aparecen los instrumentos. O sea que fíjense en cómo todo se va entrelazando. Bueno,
Dicho esto, ¿qué quiero yo? Sí, sí. En líneas generales, en ese momento, en esa hora, en esa franja horaria del día, había mucha generación hidroeléctrica, ¿sí? Y se estaba abasteciendo Buenos Aires. Siempre hay un balance entre potencia generada y potencia consumida, y ese equilibrio entre las potencias que yo genero y las potencias que yo consumo, más las pérdidas en el medio que puedo tener, pérdidas por transmisión, etcétera, se tiene que mantener. Siempre tiene que estar el sistema eléctrico balanceado. Cuando se desbalancea pasan cosas. Bueno, ¿qué ocurrió aquí? Que salió generación, una cantidad importante de generación que abasteció una carga y quedaron generadores trabajando, pocos generadores con mucha carga. O sea, había una cierta carga abastecida por varias máquinas que aportaban generación y estaban en equilibrio con la demanda. De golpe salieron, por una falla salió generación, se desvincularon líneas, quedaron afuera de servicio un montón de generadores y quedaron pocos generadores abasteciendo mucha demanda. Cuando hay tanta demanda y poca generación, lo que ocurre es que se produce un descenso en la frecuencia. Cuando se produce un descenso en la frecuencia, actúan un cierto automatismo que tienen que, al ver que está bajando la frecuencia, desconectan carga. Cuando se desconectan carga, internamente en los ángulos, en los rotores, comienza a aparecer oscilaciones y movimientos de los ángulos. Y si a veces esos ángulos se disparan y tocan los límites de estabilidad, las máquinas salen de sincronismo. Y cuando salen de sincronismo, me desincronizan todo el sistema. Entonces empiezan a actuar todos los automatismos y protecciones y se produce un apagón total. Exacto, sí. Justamente porque hubo un desbalanceo entre la generación y la carga. Cosa que ocurre. Y cosa que, bueno, también hubo una demora importante para volver a restablecer el sistema. Fueron de a poco, muy paulatinamente haciéndolo, y es algo que en la Argentina no había ocurrido. Sí había ocurrido en otros países como Estados Unidos. Nosotros no habíamos experimentado esa vivencia y lo tuvimos que experimentar. Bueno, yo, a ver, yo voy a compartir toda mi pantalla, porque creo que así lo van a poder ver mejor, y de ahí les muestro el video, ¿sí? Y ustedes me dicen si están escuchando y demás. Yo aquí estoy compartiendo mi pantalla y yo ahora voy a ir a los videos y les hago ver. ¿Están viendo? Sí, profe. Sí, profe. Yo voy a hacer silencio, después voy a comentar. Sientan el ruido, se está acelerando el motor, que está mecánicamente acoplado al rotor de mi máquina sincrónica. Los instrumentos que están abajo, voltímetro, amperímetro, corresponden al inducido de mi máquina de continuo. Y los instrumentos que están arriba, al campo inductor. Lo que ven ahí son los rectificadores, ¿no? Ese es el volante de inercia.
Fíjense en las características de los instrumentos. Esos instrumentos son de la excitación de mi generador sincrónico. Ya comienzo a tener frecuencia de pulsación. Fíjense en cómo prenden y apagan las lámparas. Eso tiene que ver con la frecuencia relativa, diferencia de frecuencia entre los sistemas de tensiones de la red y de la máquina. Voltímetro de hierro móvil. Con ese voltímetro mido tensión alterna del lado máquina. Instrumento de resonancia mecánica. Frecuencímetro de lengüeta. Mido frecuencia generada por mi máquina, que depende de la velocidad de giro, porque el interruptor de acoplamiento está abierto. Tensión medida en red. Y un tercer voltímetro, también de hierro móvil, que mide la tensión, que fíjense en que decrece y crece, decrece y crece en función de que las lámparas se prenden y se apagan. Esas lámparas son un sistema de 6 lámparas, 2 lámparas por fase, que se conoce como sincronoscopio lámpara. Cuando las lámparas se apaguen, voy a entrar en paralelo. Las lámparas se apagaron, ingresé en paralelo. La máquina queda trabajando definida por tensión y frecuencia de red. Fíjense en que la frecuencia ahora queda justo en 50 ciclos. Y las tensiones de línea justo en 380 voltios. Para lo cual los alcances lo tuve que poner en 520. Lo que le muestran ahí es las lecturas de tensión y de corriente con el cual queda trabajando la máquina. Y ese valor de corriente continua que le está indicando ese instrumento de bobina móvil es un valor de corriente continua en condición de mínima excitación. Yo no escucho mucho, por eso hablo fuerte, ¿no? ¿Lo quieren ver de nuevo? ¿Lo quieren ver de nuevo el video? Bueno, profe. Profe, una consulta con respecto al video. Sí. ¿Usted la alimentación la hace por el generador que se ve ahí? Eso lo hace funcionar, genera la tensión 380 voltios. De Sí. ahí la deriva a las lámparas por fase, ¿verdad? Sí, bueno, el circuito es bastante complejo como para poderlo Sí, reproducir verbalmente. Claro, pero sí, ya le entendí. Pero básicamente, para que usted me entienda, piense en un sistema RST, línea, RST generador, desconecte las fases, ponga un interruptor en el medio de acoplamiento y las lámparas, esas dos en series por fase, va entre R y R, en un par de lámparas. El otro par de lámparas entre S y S. Y el otro par de lámparas entre T y T. Si utilizo un sistema de lámpara directa que las conecto de la forma que yo le acabo de mencionar, U con U, o sea, R con R. En máquina no se habla de RST, en línea se habla de RST, o línea 1, línea 2, línea 3. En máquina se habla de UW. Si usted conecta U con U, que vendría a ser U con R, B con S y W con T, poniendo un sistema de 2 lámparas en serie,
por eso son 6 lámparas. 2 lámparas en serie por fase, entre U y U, entre B y B, y entre W y W, o sea, entre R y R, S, S y T, tienen el sincronoscopio y lámpara directa. Luego, si yo pongo uno directa y a los otros los cruzo, tengo el sincronoscopio y lámpara cruzada. ¿Qué es lo que se debe utilizar? Sincronoscopio y lámpara cruzada. ¿Por qué? Porque cuando tengo un sincronoscopio y lámpara directa, entre la estrella de tensiones generada por mi máquina, que puede ser coincidente o no en secuencia, o sea, puede girar en el mismo sentido o no. Cuando utilizo un sistema de lámpara directa, cuando prenden y apagan simultáneamente las 6, me está indicando a mí el sincronoscopio que todo gira en el mismo sentido. Ahora le voy a hacer ver un video en el cual yo a propósito le cambio la fase del lado del generador. Entonces las estrellas de tensiones quedan en sentido contrario. Por lo tanto, se ve un efecto lumínico giratorio, como fuesen 2 lámparas de a 2 que se van apagando y prendiendo, y da como consecuencia un efecto lumínico giratorio. Eso me dice a mí que las secuencias no son iguales. Cuando ese encendido, suponemos, volvamos al directa, cuando ese encendido y ese apagado es muy rápido, significa que hay una frecuencia relativa, diferencia de velocidades muy importante. Entre las estrellas de tensiones hay una diferencia muy importante de velocidad. Por eso recién el ayudante que tenía en el laboratorio, que ahora es ingeniero, me decía, estás en 40, Pablo, 40 y pico, y la red es 50. ¿Qué me estaba diciendo? Que hay una diferencia de velocidades y por lo tanto ustedes ven que las lámparas prendían y apagaban, prendían y apagaban, prendían y apagaban. ¿Qué hice yo? Aceleré la unidad impulsora, ya lo van a estudiar oportunamente cómo se acelera un motor de corriente continua, aceleré la unidad impulsora y lo que hice fue acercarme en frecuencia. Pero ojo, que también hago subir tensión, porque cuando el interruptor está abierto, es decir, la máquina está en vacío, la tensión depende de la corriente de campo de la máquina sincrónica, pero también depende de la velocidad. Eso es algo físico, digamos. Eléctrico físico, es una aplicación de la física. Física 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Controlar excitación para que no se me vaya tanto tensión del generador, pero por otro lado, al igualar las velocidades, la diferencia de frecuencia relativa de giro entre un sistema y otro baja. Esa diferencia de frecuencia se conoce como frecuencia de pulsaciones. Me baja la frecuencia de pulsaciones. Entonces ahora ven que la lámpara prenden y apagan lentamente. ¿Y por qué yo tengo que hacer eso? Igualar frecuencia de giro. Para que prendan y apagan lentamente, cosa que cuando apaguen yo tenga un tiempo de reacción de poder cerrar el interruptor y entrar en paralelo. Con este sistema de lámpara es como se entraba en las centrales hidroeléctricas en la época de agua y energía. No hace muchas décadas atrás, ¿no? Después este sistema se cambió por un brazo de sincronismo y hoy en día ya entra automáticamente. Por lo tanto, los sincronoscopios y lámparas quedaron en las universidades nomás. Es un brazo, propiamente dicho, un sistema metálico, una carcasa que contiene 3 instrumentos. Un instrumento que es un doble frecuencímetro, que ustedes acá han visto que hay un solo frecuencímetro, cuando ustedes vayan de paseo a las centrales, si Dios quiere alguna vez quizás podamos hacer algún recorrido por alguna central, ustedes van a ver que en las centrales hay, o ya les voy a hacer ver fotos, tengo fotos de brazo sincronismo, van a ver que tienen un sistema de doble kilovoltímetro. Es el mismo instrumento, tienen 2 escalas que miden kilovoltímetros. Tensiones del lado línea, tensiones del lado generador. Un sistema de doble frecuencímetro. Frecuencia del lado línea, frecuencia del lado generador. ¿Por qué yo acá no pongo frecuencímetro? Por 2 razones. Primero, porque tengo un solo instrumento de lengüeta. Y segundo, porque la frecuencia de la red yo sé que es estable. Está entre 49,8 y 50,2 la variación. Entonces prácticamente estable, no me hace falta chequear frecuencia de red. Pero en una máquina, en una central, sí. Se tienen que tomar todos los recaudos. Y tiene un sincronoscopio, que es un instrumento que internamente trabaja con un motorcito de inducción que tiene una agujita que deflecta hacia 2 lados. Y arriba un sistemita de lámpara chiquitito de dos lámparas testigo. El brazo de sincronismo consta de todo eso. Entonces yo chequeando igual frecuencia, igual secuencia, igual tensión, básicamente hablando para que me vean, ¿no? También puedo ver desfasaje.
porque el sincronoscopio me puede indicar, dependiendo si es directo o cruzado, me indica muchas cosas. Si la secuencia de fase es la misma, si la secuencia de fase es correcta, me indica la frecuencia de pulsaciones y la diferencia relativa de velocidad entre un sistema generado y un sistema existente de la red, y también me indica el ángulo de desfasaje, porque yo puedo igualar velocidades, pero que las estrellas me queden desfasadas, entonces me quedan lámparas prendidas. Entonces ahí ustedes, por ejemplo, escuchan al operario. Así entran en los ingenios azucareros muchas veces, ¿no? Ojo, ¿no? Del día de hoy. Y no ponen un sistema de lámpara. Vieron ese voltímetro que deflectaba, ponen un voltímetro nada más. Entran en paralelo con un voltímetro y alguno con un tacómetro. Y eso lo he visto en los ingenios, ¿no? Este, y claro, y ojo, ¿no? Algunos tienen séptimo grado. Escucha las vibraciones de la máquina cuando se le basta. Bueno, Lo que eso pasa, profe, es que los años de experiencia le dan todo a ellos, por eso son capaces de sí. hacer todo eso. Pero usted pregúntele una serie de cosas y no saben. Ellos es como que mecánicamente hacen cosas y saben que así funciona. Y usted no le pregunte más nada, ¿no? Y eso me pasó a mí en la parte mecánica, en la parte de, che, ¿por qué el manómetro indica eso? Ah, no sé. Yo sé que cuando la aguja está ahí, yo tengo que hacer tal cosa. Y que cuando la aguja pasa para aquí, yo tengo que hacer tal otro. Y así funciona. Y no me pregunte por qué. Se manejan de manera mecánica todo. Después tiene que armar ese rompecabezas. Eh, Particular está apoyada sobre tacos de madera. Ustedes no se imaginan cómo vibra el piso y esto que yo le acabo de ver es el viejo laboratorio que cuando ustedes entran a la universidad por la escalera de ingreso de la puerta principal, por la Rivadavia, a mano derecha hay toda una nave así alargada, ¿m? Que está el kiosco con esa rampa vidriada y hacia la derecha hay toda una nave. Hacia la parte final de esa nave estaba el viejo laboratorio de electrotécnica y máquina. Esto que yo le muestro es del viejo laboratorio. Y había una parte que era con Durlock. Y ustedes no se imaginaban cómo vibraba toda esa pared y cómo vibra el piso cuando la máquina acelera hasta llegar a la velocidad nominal. Y aparte es ensordecedor, ¿no? Hay que gritar para podernos escuchar. Bueno, le paso de nuevo el video y le muestro el otro pedacito del video. Vamos de nuevo. Yo hago silencio. Profesor, vale un poquito el video, por favor. ¿Qué cosa? Se le puede subir un poco al video. ¿El volumen? Sí, porque le escuchamos mucho a usted, pero poco al video. Despacito.
Bueno, ahí vieron la parte 1 del video y le muestro la parte 2, que es a propósito cambiando las conexiones de la máquina de forma tal que me quede la secuencia de un sistema de fasorial trifásico simétrico de tensiones de la red en sentido contrario con el sistema trifásico simétrico de tensiones generado por mi máquina, porque mi máquina me genera un sistema trifásico de tensión. Entonces eso se refleja en el sincronoscopio mediante si es de lámpara directa, mediante un sistema o mediante un giro lumínico giratorio, porque se van apagando dos lámparas de a dos en forma secuencial. Entonces eso me da un efecto lumínico giratorio. En el video, aparte de verme a mí, lo van a ver el que filma, ustedes lo conocen, porque fue profesor de usted en primer año, es el ingeniero Porcelo, que por aquel entonces me asistía a mí en laboratorio. Y el que lo van a ver también en este video que le voy a mostrar es el ingeniero Sobrecasa, una gran persona y un gran profesor que ya falleció, que era el antiguo titular de centrales eléctricas en quinto año de ingeniería. Les muestro, chicos, el otro video. Observen el efecto lumínico giratorio. Secuencia de fase distinta. Autotransformador trifásico en baño de aceite.